En esta ocasión, vamos a revisar uno de los mejores homenajes de la marca china Cadisen. Se trata del modelo 8185, un reloj que destaca por la calidad de sus materiales, pero lo hace aún más por su interesante movimiento automático japonés, el cual destaca por sus complicaciones de fecha y día de la semana arriba. Como de costumbre, Cadisen presenta su reloj en una caja negra de cartón con el logo de la marca. No es la mejor presentación, pero cumple bien con su función. En el interior, el reloj va bien acolchado e incluye la típica gamuza de la marca, una especie de tarjeta de garantía y un manual de instrucciones en inglés. También venía esta especie de punzón metálico, que viene a ser una herramienta para retirar eslabones de la pulsera. De esta forma es posible ajustarla a medida uno mismo. Es tan sencillo como golpear los pasadores que unen los eslabones con ayuda del punzón. Solo hay que tener en cuenta que salen y entran siempre en una misma dirección, la cual está grabada en su parte trasera. El reloj en sí viene muy bien protegido, totalmente envuelto en plástico para cubrir cada superficie y detalle. No se aprecia ningún defecto de fabricación, golpe o arañazo. En definitiva, se nota que han puesto especial atención en que el reloj llegue perfecto a su destino. A primera vista, destaca especialmente el brillo del dial en tonos azules. También el buen contraste que hace con el resto de elementos plateados. Bajo mi punto de vista, el azul es una de las mejores opciones entre los diferentes colores con los que se puede conseguir este reloj. Tampoco han escatimado con la pulsera, también de acero inoxidable y con un cierre tipo mariposa bien mecanizado. Los detalles son abundantes y los acabados muy buenos. El fondo de caja transparente tampoco tiene nada que envidiar a los relojes de otras marcas mucho más costosas. Como se puede ver, la marca no ha escatimado en componentes y materiales. Acero inoxidable, cristal de zafiro y movimiento japonés, una combinación que nunca falla. Con tales características el reloj se sube algo de precio, pero cuando está cerca del precio mínimo es sin duda una compra maestra. Estos son algunos de los modelos o combinaciones de colores disponibles. Hay alguna que otra variante más, pero todas en acero inoxidable. El diseño es todo un clásico de los 60 que, sin embargo, sigue siendo muy usado en la actualidad por su belleza y utilidad. Se trata de un modelo day-date, puesto que combina la tradicional fecha con el día de la semana, ubicado en la parte superior del dial. Dial que además tiene un efecto Summers bien logrado, capaz de reflejar la luz en tonos azules, lo cual hace que sea muy atractivo visualmente. Los marcadores horarios son de tipo facetado y tienen bastante relieve, lo cual unido a su color plateado hace que destaquen considerablemente sobre el fondo azul, algo que también pasa con las agujas. Este reloj además cuenta con lupa en la ventana de fecha, la cual está bien ubicada y permite ver los números aumentados con claridad. La corona tiene un buen agarre y va atornillada a la caja, lo cual ayuda a mantenerla estanca. Además va grabada con el logo de la marca. El fondo de caja permite ver el movimiento en funcionamiento y también va enroscado, por lo que es otro punto fuerte en el sellado del reloj.
La pulsera tiene un diseño tipo President que combina bien con la caja. Está compuesta por eslabones macizos de acero pulidos y cepillados y cuenta con un cierre tipo mariposa cómodo y bien mecanizado. Particularmente me gusta mucho este tipo de cierre porque no se suelta fácilmente y aún así es sencillo de abrir con dos simples pulsadores. Además queda convenientemente oculto en el interior de la pulsera. Por lo demás, se ve bastante sólida y no se aprecian tintineos raros ni ningún tipo de holgura. He visto pulseras de acero bastante peores en relojes mucho más caros y de marcas conocidas. En la muñeca es un reloj que se siente muy cómodo porque no es especialmente grande ni pesado. Con 40 milímetros de diámetro, se puede decir que es un reloj de tamaño medio, que va a encajar bien en la mayoría de muñecas. La mía en concreto tiene unos 17 centímetros de diámetro, es decir, no es especialmente grande y a la vista está como queda. Como ya decía, las medidas hacen que sea un reloj de tamaño medio muy ponible, aunque me llama la atención especialmente su grosor. Solo 11,5 milímetros, lo cual es muy fino para tratarse de un reloj mecánico en este rango de precios. Como se puede ver, el cristal alcanza el 8 en la escala de dureza, por lo que queda demostrado que efectivamente es zafiro. La ventana trasera, sin embargo, no pasa de 3, lo cual indica que se trata de cristal mineral. Aunque esta parte del reloj va siempre contra la muñeca, por lo que no es tan necesario que sea antiarañazos. El movimiento es posiblemente la parte más interesante de este reloj. Un Miyota automático de la serie 82, que cuenta con la particularidad de poder mostrar el día de la semana completo en la parte superior de la esfera. Además incorpora las funciones de parada de segundos para un ajuste más preciso de la hora y remonte manual para poder cargar el mecanismo también girando la corona. Para quien no conozca la marca, Miyota pertenece a Citizen y por tanto, estamos ante un movimiento de origen japonés, fiable y preciso. De hecho, si te llega bien ajustado, puedes obtener fácilmente lecturas como esta. En mi caso apenas atrasa 5 segundos diarios, lo cual está muy bien para un reloj mecánico.
si no llega bien ajustado, tampoco hay problema porque es relativamente fácil de ajustar con un poco de maña y paciencia. Por aquí arriba dejo un vídeo donde muestro cómo lo hago yo. Para ajustar el reloj, en primer lugar desenrosca la corona hasta que quede libre. Después tira de la corona hacia afuera con 2 clics y gírala en sentido horario o antihorario para ajustar la hora. Notarás que el segundero se detiene, ya que se trata de un movimiento con parada de segundos o pirateable. Te recomiendo pasar al menos una vez por las 12 para determinar si el reloj se encuentra en el horario de mañana o de tarde. Una vez puesto en hora es el momento de configurar fecha y día. Vuelve a introducir la corona y extráela esta vez solo con un clic. A continuación, gírala en sentido antihorario para cambiar los dígitos de fecha y en sentido horario para mover los días de la semana. Finalmente, para usar el remonte manual, devuelve la corona a su posición inicial sin enroscarla y gírala en sentido horario. La máxima carga se obtiene con unas 40 vueltas aproximadamente o hasta notar resistencia. Cuando termines de hacer los ajustes, no olvides volver a enroscar la corona para evitar que entre agua o polvo en el reloj. En general me ha encantado este reloj. Por ponerle un defecto, no me gusta que las agujas no lleven lume, aunque entiendo que no es una prioridad en este tipo de diseños clásicos. También le he bajado un poco la nota en su relación precio-valor porque en algunos momentos del año me parece demasiado costoso, aunque esto no supone un problema si tienes paciencia y puedes esperar a una buena oferta. Porque cuando está en la parte baja de su rango de precios, sin duda es una gran compra. Y hasta aquí esta revisión de relojes.wiki. No olviden aprovechar bien su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.